Norte de Santander es uno de los 32 departamentos de Colombia. Está ubicado en la zona nororiental del país sobre la frontera con Venezuela. Hace parte de la región andina, su capital es Cúcuta, una de las ciudades más importantes, convirtiéndola junto a San Antonio y Ureña, municipios del estado Táchira venezolano, en la frontera más dinámica de Latinoamérica. Su extensión territorial es de 22.134 kilómetros cuadrados, en donde limita al norte y al oeste con la República Bolivariana de Venezuela, convirtiéndose en un punto estratégico para el paso del narcotráfico y de acciones delictivas, especialmente en la zona del Catatumbo, por parte de los grupos de izquierda insurgentes como el ELN, Ejército de Liberación Nacional, la FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y el EPL, Ejército Popular de Liberación. Bueno, como muchas otras regiones de Colombia, nosotros en los últimos 15 o 20 años sufrimos todos los flagelos, todas las plagas le cayeron al norte de Santander, un gran despojo de tierras y de campesinos expulsados de su zona, especialmente en el Catatumbo, masacres, presencia de las FARC, del ELN, de los paramilitares, como ha sucedido en muchos otros departamentos de Colombia. De Santander en el año 2000-2002 se vivió un momento bastante complicado en materia de orden público. Hablo de la instalación de carrobombas, hablo de extorsiones por parte de la guerrilla, asimismo secuestros de retenes en las diferentes vías de la región, lo que era el occidente y norte de Santander, lo que era la zona del Catatumbo especialmente, Tibú, El Tarre y La Gabarra. En las décadas de los 80s y 90s, al igual que después del año 2000, las acciones terroristas, según las autoridades colombianas, de manos de los grupos guerrilleros, afectaron todos los sectores de la sociedad norte santandereana. Tiene información de que mucha milicia popular del ELN y la FARC han querido nuevamente incursionar en los barrios y hacerse notar ahora justo que empiezan las elecciones o que empiezan las campañas. Cruentos ataques guerrilleros a diferentes municipios como Acarí, El Tarra, Convención, Arboledas, Campo 2 en Tibú, Las Mercedes en Sardinata y Cucutilla, en donde murieron 3 policías y 9 más fueron secuestrados, se convierten en cifras que engrosaron la tasa de homicidios en norte de Santander. La verdad es que esto era un desorden completo. Aquí se tomaban corregimientos, aldeas, pueblos, la guerrilla, especialmente el 33 frente a las FARC, el frente del Magdalena Medio, y por otra parte estaban los diferentes frentes o cuadrillas del ELN, especialmente en la parte de Convención, del Catatumbo. A todo esto se ha sumado la muerte de políticos, carros-bombas sobre las vías intermunicipales y ataques terroristas de grandes dimensiones como el ocurrido en contra del DAS, Departamento Administrativo de Seguridad de la ciudad de Cúcuta, y en el Centro Comercial Alejandría en el año 2003, que dejó como resultado 8 muertos y más de 70 heridos, hecho atribuido al ELN según las autoridades. En el parqueadero, lugar epicentro del paquete explosivo, solo dan ganas de llorar. Según los comerciantes, las pérdidas superan los 5.000 millones de pesos. Todas estas acciones violentas han convertido a norte de Santander y Cúcuta, su capital, en un blanco propicio para las acciones violentas por parte de las autodefensas en su lucha contra los grupos guerrilleros. Desde mediados del año 90, más o menos del año 95, grupos paramilitares y de autodefensa que fueron conformados en Aguachica, San Alberto, San Martín, Curumaní, Pelaya, Pailita, Simití, Bolívar, comenzaron a incursionar en Ocaña y asesinar hacendados, líderes sociales, dirigentes sindicales, en fin. Y específicamente a partir de mayo de 1999, que se da la incursión paramilitar de las autodefensas de Córdoba y Urabá al municipio de Tibú. En consecuencia, prepararon un dispositivo militar que salió desde Tierra Alta, departamento de Córdoba, llegando a Caña, en norte de Santander, en donde 150 paramilitares en varios camiones llegaron hasta el Catatumbo por la vía Tibú hasta arribar al corregimiento ribereño de La Gabarra, en cercanías a Venezuela, lugar de la más cruenta masacre que cobró la vida a más de 39 personas, según los reportes de las autoridades, pero según versiones de quienes estuvieron allí, fueron más de 200 las víctimas asesinadas, descuartizadas, quemadas y arrojadas al río Catatumbo para que no se encontraran sus cuerpos. Y comenzó
la peor tragedia que ha vivido el departamento en términos de violencia sociopolítica. Tal vez los nortesantandereanos nunca vamos a poder saber la cifra real de personas asesinadas. Tal vez en el departamento nunca vamos a poder saber cuántos fueron realmente las personas desaparecidas, cuántos fueron las personas despojadas de sus tierras, cuántos realmente fueron las personas que fueron forzadas a salir de su territorio. De ahí el Estado, prácticamente el presidente que había en ese entonces de la República ordena al gobierno a retirar casi todos la fuerza pública que tenía en los corregimientos y en muchos corregimientos del país, incluso en ese, donde de la noche a la mañana dejaron abandonado el pueblo. Sí, eso fue en 1999 y ya dejan abandonado el pueblo total, desconociendo la población civil, las causas de la fuerza pública haber abandonado la zona, o sea, la policía, el ejército, quedó todo abandonado, la fuerza pública se retiró en eso de las horas de la noche, a mitad de noche, nadie se dio cuenta. Una masacre que me tocó cubrir fue en el año 2000, mitad del año 2000, en donde el momento que íbamos entrando a la Gabarra, nos íbamos encontrando con una cantidad de cuerpos totalmente destrozados, en donde veíamos las piernas, los brazos, la cabeza, en el río, en la calle. Y era impresionante porque caminábamos y nos encontrábamos más y más cuerpos, y ese era un pueblo fantasma. La gente, en la noche que sucedió esa masacre, la gente que quedó viva, lo único que hizo fue cogerse su maletica, es que ni tuvo oportunidad e irse a hacer, para otro lado porque no podían. Y era desgarrador ver esos cuadros porque era gente muy pobre y esperando quién los llevaba porque ya no entraban ni buses, no entraba ningún medio de transporte. Posteriormente ya me fui una semana antes de lo que pasara en Campo 2 y hablé con un comandante de los paramilitares que había sido comandante de las FARC, de un frente. Y él me decía que no podíamos pasar a la Gabarra porque estaba empezando la fiesta. ¿Qué era la fiesta? Pues ya en Campo 2 habían 6 muertos. Llegamos a Tibú y habían 5 muertos. Llegamos hacia Refinería ya para la Gabarra, 4 muertos y empezamos a ver casas quemadas. Gente pues con sierras abiertos, sin brazos, sin cabezas, sin piernas. Empezamos a notar todo este cuento y esa era la gran fiesta que ellos estaban haciendo, pero le faltaba la grande, que era dentro de la Gabarra, pero dentro de Refinería y antes de la Gabarra mataron por lo menos unas 35 personas. ¿Cómo las mataron? Las quemaron, sus casas fueron quemadas y los que pudieron salvar hacia Venezuela y los que no pues se vinieron hacia acá, hacia la capital norte de Santander. Las autodefensas en Colombia nacieron en los años 80 y se fortalecieron a partir de 1997 como un ejército armado con estructura castrense que tenía como único objetivo destruir a la guerrilla ante la ausencia del Estado en su lucha. Los homicidios igual, mucha gente fue asesinada y enterrada. Prácticamente en norte de Santander hay cerca de 14 municipios en donde sabemos hay la existencia de fosas comunes y cementerios clandestinos. Cientos de personas fueron arrojadas a los ríos Catatumbo, al río Pamplonita, al río Táchira, al río Sardinata, al río Tarra. Muchos líderes y mucha gente, muchas viudas nos han contado sus testimonios de su tragedia, de cómo los paramilitares durante semanas y meses duraron capturando personas y arrojándolos sus cuerpos a los ríos. Igualmente, cientos de personas que fueron asesinadas en la frontera colombiana y sus cuerpos enterrados en territorio venezolano. La SAUCE, al mando de Carlos Castaño y con altos mandos en su estructura como Salvatore Mancuso y Carlos Báez, se financiaban según lo reportado por la justicia colombiana gracias al apoyo de ganaderos, empresarios y terratenientes, al igual que políticos de diferentes grupos cansados de las acciones guerrilleras de boleteo, secuestro, extorsiones, retenes en las vías nacionales que consternaba la tan anhelada paz colombiana. Molesta mucho a las personas que tratan de construir opinión con relación a la solución de los conflictos que se han dado en otros lugares del mundo. Nuestra solución es diferente, le pedimos que entiendan, que comprendan y que nos apoyen. Con mucho sentimiento al final, ¿usted alguna vez ha estado así? Muy emocionado. No me toquen el corazón porque hoy está muy blandito. Pero todo el proceso, ¿cuál ustedes lo habían previsto? Sí, tal cual como lo habíamos previsto. ¿Qué siguió en su vida?
esperar. Pero usted ahora se va para realizar ¿en qué condición? Como excomandante. De desmovilizado, sí, claro. Pero usted dice que no va tranquilo. Perdón. Usted dice que no va tranquilo, que hay temores. Hombre, hay un mar de incertidumbres, existen muchas cosas que no están resueltas y claras. Se toca esperar. Que el Estado asume la función que le corresponde de la defensa de los pobladores de las regiones, del retorno de ellos a la civilidad, que la sociedad los reciba en su seno. Remedio que resultó ser peor que la enfermedad. Un supuesto remedio que resultó peor que la enfermedad. Unos grupos armados ilegales que pretendían combatir a los grupos subversivos que se convirtieron en uno de los peores males que ha pasado por el norte de Santander. Afortunadamente hoy ya no los tenemos, gracias al proceso de desmovilización. Despliegue de las autodefensas en nombre de su proyecto nacional organizó diferentes estructuras en norte de Santander, entre ellas el bloque La Gabarra, el bloque móvil Catatumbo y la Comisión de Fronteras, las cuales operaban en Tibú hasta Cúcuta, pasando por Puerto Santander, Chinácota, Petrolia, Campo 2, Convención, Filo Gringo, El Tarra y Pamplona, además de Villa del Rosario y Los Patios. Igualmente, los paramilitares estuvieron en los 40 municipios de norte de Santander. Hubo un momento de control paramilitar en donde nada en el departamento funcionaba sin la autorización de los comandantes paramilitares, absolutamente nada. Los autodefensas controlaban todo, controlaban la institucionalidad pública, controlaban las alcaldías, controlaban la gobernación del departamento, controlaban la inversión, controlaban la obra pública, coordinaban con la fuerza pública, con el ejército, la policía, el DAS, la fiscalía, su accionar. Y ellos nos narraban angustiados cómo habían sucedido las cosas, cómo con una sierra le quitaban la cabeza a una persona, cómo con una sierra le quitaban las extremidades vivas, estando las personas vivas, cómo incineraban a las personas, cómo llegaban ellos a torturarlos para que hablaran. Su entrada a la ciudad de Cúcuta tuvo como accionar una red de inteligencia para informantes en los barrios como celadores, vigilantes, taxistas y desertores de la guerrilla que les informaban sobre presuntos colaboradores de los grupos de izquierda. Después de eso ya empiezan las muertes selectivas en Cúcuta, en el barrio Doña Ceci, en el barrio Doña Nidia, en Alfonso López, y empiezan a clasificar de 2, 3, 5, 10, 12 muertos en la capital norte santanderiana. Ya la gran masacre que es en el corregimiento de La Gabarra, digamos que es lo más grande, es como la parte excitante de toda esta parte periodística. Después de estos 5 años de crímenes y muertes violentas que ocasionaron el desplazamiento a las ciudades de cientos de campesinos, la violación de derechos humanos. Nosotros hemos calculado que los grupos de autodefensa en el periodo de 1999 al año diciembre del 2004 son responsables de la muerte de cerca de 6.000 personas en el departamento. Son responsables de la desaparición de cerca de 2.000 personas en el departamento y son responsables del desplazamiento forzado de cerca de 70.000 personas. Una tragedia incalculable para el departamento. Las autodefensas pactaron con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en el 2004 la dejación de sus armas y su reincorporación a la vida civil. Esa fue una situación de verdad bastante particular la que se presentó en el año 2004, cuando, producto de la política del gobierno nacional de estimular las desmovilizaciones, se pudo presentar ese proyecto nacional de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia en todo el país. Bienvenido a la ciudad. La desmovilización de los paramilitares en norte de Santander se llevó a cabo en Campo 2, corregimiento de Tibú, el 10 de diciembre del año 2004. Con presencia de diferentes organismos de control internacionales, este sitio fue también testigo de una gran cantidad de homicidios. ¿Qué contaría la tierra si hablara? Sería una buena pregunta, pero ella será recordada porque allí se suscribió el principio de una paz que no ha tenido todavía los resultados esperados. Representa la firmeza en el acompañamiento de un proceso que todavía despierta inquietudes y sospechas, pero que tiene contundencias inobjetables, como la entrega de estas armas. Implica el proceso de paz. Muy contento porque he vuelto a la vida civil, a reencontrarme con mi familia y que hemos dado un paso hacia adelante para construir más la paz de este país.
que es lo que este país necesita. Granadas, armas y el sudor de los paracos, como comúnmente se les conoce, se confundió ese día bajo el ardor del sol inclemente del Catatumbo. Pero hoy por hoy siguen los homicidios, persisten los asesinatos selectivos y se ha cambiado su forma de operar. Después del año 2004, las autoridades colombianas han reconocido la presencia de nuevos grupos de autodefensas, ahora llamados bandas emergentes, al servicio del narcotráfico, elemento que nunca ha desaparecido por ser el de mayor atractivo en la financiación y poder de vida cómoda que ofrece. Sí, todos esos problemas han disminuido mucho, no han acabado. Como lo decimos constantemente, todavía nos falta mucho por hacer. Todavía tenemos mucho trabajo y mucho camino que andar para lograr un departamento completamente en paz, seguro, como nosotros lo queremos. Los paramilitares nunca abandonaron el negocio del narcotráfico, del contrabando de la gasolina, de la prestación de seguridad, el sicariato, la extorsión, el secuestro y el homicidio. Nunca lo abandonaron, porque es un gran negocio, un negocio que genera millones y millones de dólares al año. La gran mayoría de desmovilizados hoy por hoy se encuentran inmersos dentro de un proceso que les ofrece alternativas de estudio y reincorporación a la vida civil, siendo un modelo único en el mundo para aquellos paramilitares que vivieron en la guerra, su única alternativa de vida. Nosotros necesitamos seres integrales y por eso dentro de los acuerdos que se logró cuando se desmovilizó el bloque Catatumbo o antes de ellos, los jefes y el gobierno decidieron definitivamente cómo nosotros sacamos unas personas